Y pues vamos ahora a estudiar. Creo que ha llegado el tiempo de que estudiemos. Esta semana empezamos el estudio de un nuevo libro, el libro de Vaikra, que es conocido como Levítico. La porción de la Torá que estudiamos lleva el mismo nombre también, hebreo, Vaikra, que significa y llamó. Así que a manera de introducción, nuevamente vamos a ver el video de la parashá infantil y hoy con más razón, ¿sabe? Porque el tema para hoy es la parashá de los niños. ¿Cuántos de ustedes sabían que Vaikra es conocida con ese nombre? ¿Alguien sabía? Que la parashá Vaikra es conocida como la parashá de los niños. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy va a ser el tema, precisamente, la parashá de los niños. Vamos a ver por qué. ¿Por qué es conocida así? ¿Por qué es llamada la parashá de los niños, la porción de los niños? Pero antes vamos a recordar las enseñanzas de esta semana, de la parashá, con... Es Nicole, ¿verdad? Sí. Bueno, adelante. Hola niños, espero que todos se encuentren muy bien y listos para aprender. Recordemos que la semana pasada terminamos con el libro Éxodo. Bueno, pues esta semana iniciaremos con el estudio de un nuevo libro llamado Levítico. Levítico en hebreo se dice Vaikra, lo cual significa y llamó. Y de hecho, niños, ese es el nombre de la parashá de esta semana, Vaikra. Esta inicia. Quiero que observen un detalle ahí, ¿sale? ¿Sí observan un detalle ahí en la pantalla? Sí, la minúscula. Que la última letra está pequeñita, ¿verdad? Bueno, atención con eso, adelante. Hablándonos de que ya una vez finalizada la construcción del tabernáculo, el Eterno habla con Moisés sobre los sacrificios, lo cual eran algo muy importante ya que formaban parte del servicio del templo. Y de esto, niños, hablaremos hoy, de las distintas clases de sacrificios. La primera era la ofrenda quemada, la cual era una ofrenda totalmente hecha polvo en el fuego del altar de los sacrificios, el cual recordemos que se encontraba en el patio. También está la ofrenda de cereal. Esta ofrenda estaba hecha con pan y el pan debía de estar hecho con harina muy fina, de muy buena calidad, con aceite, no podía llevar ni miel ni levadura, y era importante que sí llevara sal. La siguiente ofrenda que se menciona es la ofrenda de la paz. La carne en esta ofrenda era dividida. Una parte se la comía la persona que llevaba el sacrificio, otra parte se llevaba al altar de los sacrificios y otra parte se la daban a los sacerdotes. Ofrenda por el pecado. Estas ofrendas eran traídas para tratar de pagar, reparar o limpiar un pecado cometido en ignorancia. Es decir, que cuando pecaste no sabías que estabas en un error. Sin embargo, esto no es justificante y es por eso que se debía de llevar un sacrificio como ofrenda. La última es la ofrenda de culpa. Esta consistía en traer un carnero para tratar de compensar la culpa de ciertos errores, como por ejemplo, cuando una persona se da cuenta de que accidentalmente no cumplió con un mandamiento o cuando una persona jura falsamente tratando de engañar a otra, entre otras cosas. Y bueno, niños, como pudieron ver, el Eterno dio varias oportunidades para que nosotros pudiéramos limpiar nuestras culpas y Él así perdonarnos. Pero para que el perdón de parte del Eterno sea posible, en nosotros debe de haber arrepentimiento.
hay pasos. El primero es reconocer tus errores. El segundo es confesarle tu falla al Eterno y a la persona que dañaste u ofendiste. El tercer paso es pedir perdón. Y el siguiente es hacer todo lo posible para tratar de reparar el daño que cometiste. Y el último paso es no volver a cometer el mismo error. A todos estos pasos en conjunto se le llama arrepentimiento. Y bueno, niños, esto ha sido todo por esta porción. Recuerden estar pendientes al video de la próxima parashá y que ahora tienen algo nuevo que comenzar a practicar, lo cual es el arrepentimiento. Cuídense mucho. Bye. Bueno, ahí está. Este es una especie de recordatorio de los temas de la parashá, como un resumen y algo con lo que nos quedamos, igual que la semana pasada. Hoy también nos están dejando algo muy importante, que es el arrepentimiento, ¿verdad? Yo creo que quedó bastante claro los pasos que uno tiene que dar para mostrar un verdadero arrepentimiento. Bueno, les decía cuando tuvimos el video que vieran el detalle de la letra más pequeña, porque saben que en el idioma nuestro, en el idioma español, nosotros a la hora de escribir tenemos muchos signos de puntuación que utilizamos y que nos sirven para pues darle realce a lo que dice el texto. Usamos signos de interrogación, usamos signos de admiración, usamos paréntesis, usamos acentos. Hay bastantes signos de puntuación que utilizamos y que sin lugar a dudas pues nos ayudan muchísimo a la hora que estamos leyendo. De tal forma que si vemos unos signos de admiración, pues leemos así con más énfasis, con más como con sorpresa. Si hay signos de interrogación, también a la hora de leer hacemos ese tono de la pregunta. En fin, los signos de puntuación pues son muy importantes. Además, en el idioma español tenemos mayúsculas, tenemos letras minúsculas también. Pero en el idioma hebreo no hay nada de eso. En el idioma hebreo no tenemos letras minúsculas, mayúsculas y minúsculas. No tenemos tampoco signos de puntuación. No se usan vocales. El idioma hebreo es muy diferente. Y bueno, los que estuvimos estudiando el curso, que bendito el Eterno, acabamos de concluir, pues aprendimos muchas cosas del idioma hebreo. Sin embargo, a veces, muy contadas ocasiones, en la escritura hebrea hay detalles en la forma de escribir que llaman la atención, como es el caso de esta porción, Vaikra, y de este libro, Vaikra, que justo en el inicio, en el capítulo 1 del libro que conocemos como Levítico. Por cierto, este nombre de Levítico recuerden que son nombres que fueron asignados por aquellos que hicieron la traducción de las escrituras del hebreo al griego y posteriormente también al latín. O sea, estos nombres de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son nombres cuyo origen es más del idioma latín o del griego, pero no hebreo. Recuerde que los nombres de los libros, los nombres hebreos, provienen de la primera palabra que menciona el texto, ¿verdad? Bereshit, que es el nombre del libro de Génesis, se llama así porque comienza el libro diciendo Bereshit, ¿sí? Bereshit, que significa en principio, ¿sí? Bereshit.
Y así cada libro de la Torá toma nombre de su primera frase. Vaikra se llama así porque justamente cuando empieza el libro, eso es lo primero que dice. Vaikra, y llamó. Y llamó el Eterno a Moisés. Vaikra. Pero los traductores decidieron ponerle otros nombres. Esto es muy parecido a lo que hacen con las películas. Se han fijado que las películas americanas tienen sus nombres americanos, sus nombres en inglés, y casi la mayoría de las veces esos nombres acá en México se los cambian por alguna razón. Quizás la gente acá piensa que el nombre de la película no nos va a decir mucho a los latinos y entonces le cambian el nombre. Y a veces incluso he notado que la misma película, vamos a decir en Colombia o en Argentina, en otro país, le vuelven a cambiar el nombre. O sea, a veces la misma película se llama de manera distinta dependiendo el país donde se esté exhibiendo. O en España. Y esto es por razón de que sea algo llamativo, ¿verdad? Para el país, que le diga algo. Bueno, los traductores de los libros de la Torá, pues pensaron que los nombres hebreos no eran como que dijeran gran cosa o transmitieran algo. Pensaron que para la cultura griega el nombre tenía que decir algo de lo que trata el libro. Y por eso escogieron otros nombres. En el caso del libro que estamos estudiando, que estamos empezando a estudiar, le pusieron el nombre Levítico. Leviticus viene del latín Leviticus, que significa ¿qué cosa? ¿Alguien sabe? O el griego es Leveticón. ¿Sí? ¿A qué le suena? ¿Algo de Leví? Pues sí, Leviticus. Algo de Leví. Esto es las leyes sobre los levitas. Es lo que significa el término, ya sea en griego o en latín, significa lo mismo. Las leyes sobre los levitas, las leyes sobre los sacerdotes. Porque básicamente el libro del Levítico pues es de lo que habla. Es decir, el nombre está bien puesto, ¿sí? El nombre griego o latín está bien puesto. Ellos asignaron nombres de acuerdo a lo que habla el libro, ¿sí? Entonces, habla de las leyes de los levitas y los sacerdotes, las leyes del servicio en el tabernáculo, en el Mizcán. Entonces, por eso se le asignó ese nombre. Ahora, Levítico, este libro, Vaikra, es un libro que la verdad mucha gente le saca la vuelta. Muchas personas le sacan la vuelta al libro de Levítico. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? Que a muchos no les gusta ni leerlo, ni estudiarlo. Hablo de creyentes, ¿verdad? Muchos creyentes Levítico les parece un libro como que aburrido, como que repetitivo, y como que habla de cosas que pues no tienen que ver conmigo. Y muchos argumentan eso, pues es que esas son las leyes de los sacerdotes, son las leyes de los levitas, allá en el tabernáculo. Hoy ya ni siquiera hay tabernáculo, ya ni siquiera hay templo, no hay sacerdotes, no hay levitas, pues ¿para qué voy a estudiar esas leyes? Y algunos argumentan eso y le sacan la vuelta, ¿no? A este tipo de libro, a Levítico en especial. Porque si hay un libro de la Torá que contiene muchas leyes, pues es Levítico, ¿sí? El que tiene más leyes, más mandamientos, es Levítico. Entonces muchos lo evitan. Hay que recordar que cuando hablamos de ser el pueblo de Dios, eso sí a todos nos gusta, ¿sí? Y la mayoría de creyentes en el mundo, sea cristianismo evangélico, sea cristianismo católico, sea creyentes mesiánicos, lo que sea, a todos nos gusta el término y este asunto de ser pueblo de Dios, de ser pueblo elegido.
¿Saben que uno de los cantos más populares que existen es ese que dice, somos el pueblo de Dios? Y los creyentes lo cantamos con una convicción, nos gusta. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Nos gusta mucho, ¿no? O sea, la idea de ser pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, eso está fabuloso. Entonces, ¿por qué no nos gusta Levítico? Ese sería el punto. Porque si estamos de acuerdo que somos pueblo elegido, que somos nación santa, que somos real sacerdocio, hace poquito veíamos ese texto, si nos gusta eso, pues entonces debemos de aceptar las leyes del libro de Levítico, de Baikra, y debiéramos de estudiarlas con bastante gusto y aprender de ellas. Yo sé que nosotros lo hacemos, yo lo digo por otras personas que como que no les gusta. Yo sé que ustedes lo disfrutan y les encanta leer Levítico, amén. Okay. Bueno, entonces sí leyeron las porciones de esta semana, por cierto. Pensaron que les iba a preguntar. Ya nos preguntó y nos va a volver a preguntar otra vez. Bueno, yo confío que sí las hayan leído y que hayan visto las reflexiones también. Que esta porción llamada Baikra nos habla básicamente de las ofrendas, de los sacrificios, de las diferentes clases de ofrendas. Y la siguiente porción va a seguir con el mismo tema, ¿sí? Las ofrendas. ¿Cuántas clases de ofrendas recuerdan? Nicole ahorita en el video nos ilustró. Ok, algunos las agrupan en un grupo de 5, otros hacen un grupo de 4. O sea, no hay problema. Si dices 4 o si dices 5, está bien. Lo que pasa es que los que dicen 4 agrupan 2 en 1, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá mi esposa ya estaba empezando a mencionarlas, ¿no? La ofrenda quemada, ofrenda de cereal. ¿Cuál? Ay, no me dejaron oír a la hermana Ángel. ¿Cuál dijo, hermana? Ok, sí, la ofrenda de la culpa. Sí. La ofrenda de paz, ¿sí? Ahí tenemos, ¿no? Diferentes tipos de ofrenda. Lo que pasa, les decía, la ofrenda del pecado, se puede juntar 2 en 1. Lo que sucede es que hay una ofrenda por los pecados cometidos en ignorancia y hay otra ofrenda por los pecados cometidos con conocimiento de causa. ¿Sí? Pero algunos engloban las dos ofrendas en un mismo grupo. Pero sí, esos son los diferentes tipos de ofrendas. La ofrenda quemada, que en hebreo le dicen la olá, ¿sí? que es un holocausto, tenía que consumir completamente el sacrificio. Tenemos distintas clases de ofrenda entonces, y tenemos dentro de esos diferentes tipos de ofrenda, tenemos también variados los elementos que se podían presentar como ofrenda. Se podía presentar una vaca, se podía presentar un cordero, se podía presentar una ofrenda de harina, ¿sí? Cereal. ¿De qué dependía esto? ¿De qué dependía el tipo de ofrenda? O más bien el elemento que ibas a presentar el pueblo. Si una vaca o un becerro o harina, ¿de qué dependía eso? Pero hay otra razón. De las posibilidades de cada persona. ¿Sí? Es decir, que las personas que tenían muchos recursos, y eso era parte de la ley de Dios, las personas que tenían recursos sobrados tenían que presentar.
una ofrenda de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, tú tienes muchos recursos, no se te va a aceptar menos que una vaca. Sí. No puedes presentar menos. La Torá no te permitía presentar algo menor, porque tú tienes recursos. ¿Por qué creen que el rey Salomón, cuando se inauguró el Sagrado Templo, presentó una ofrenda de acuerdo a sus recursos? 22,000 bueyes sacrificó el rey Salomón. Ay, nomás para que nos demos una idea de los recursos que tenía el rey Salomón. Dicen que no ha existido otro hombre más rico, más poderoso en toda la historia. Bill Gates, nadie. El rey Salomón sí que tenía 22,000 bueyes, así nada más. Bueno, y no fue lo único, hubo más ofrendas que él presentó. Entonces, en la Torá se establece, si la persona tiene recursos, no se le va a aceptar. No le era permitido por la ley presentar un sacrificio menor a una vaca o un buey. Si las personas eran de recursos o lo que nosotros llamamos clase media, pues entonces podía presentar un becerro. Y las personas de escasos recursos eran quienes presentaban las ofrendas de las tortolitas, las palomas, o las ofrendas de harina, que era como que lo más barato. Los padres de Yeshua. Ahí es donde viene a nuestra mente, los padres de Yeshua, que dice, queda ahí, quedó documentado, que el sacrificio que ellos presentaron, la ofrenda que ellos presentaron, por el nacimiento de su hijo, cuando fueron a presentarlo, fue de unas palomitas, de unas tórtolas. ¿Y qué nos dice eso? Que eran una familia de escasos recursos, que eran humildes. Por cierto, la Torá, cuando habla de las personas que van a presentar sus ofrendas, lo veíamos en la semana también, utiliza la palabra hebrea Adam. Si alguien, en el español se traduce, si una persona, en hebreo dice Adam. Y lo interesante que es que la Torá viene manejando el término Ish, el término hebreo Ish, que quiere decir hombre, ¿sí? o una persona, ¿verdad? Ish o Isha, en el caso de una mujer. Y de pronto, cuando habla de las ofrendas, cambia el término Ish por Adam. Y veíamos en la semana que la razón es que hay un mensaje para el pueblo israelita, y es que tu ofrenda tiene que ser presentada al más puro estilo del primer hombre, de Adán, cuando él presentaba sus ofrendas. Es decir, que las ofrendas tienen que ser presentadas con pureza, con santidad, reconociendo que el Eterno es el dueño absoluto de todo. Adán, el primer hombre, él ofrecía sacrificios, él ofrecía ofrendas al Eterno. Y si alguien conocía bien al Eterno y sabía que el Eterno era dueño absoluto de todo, era Adán. Y si alguien presentaba sus ofrendas con un olor grato, era Adán antes de pecar. Entonces, por esa razón, aparece en el texto y dice, si algún Adán trae su ofrenda, ¿sí? Se utiliza ese término. Sin embargo, se utiliza Adán para los diferentes tipos de ofrenda, pero cuando se llega a la ofrenda más humilde, a la ofrenda que tiene que ver con las tórtolas y con la ofrenda de harina, el término vuelve a cambiar. Y el término que se usa en hebreo es nefesh. Nefesh, que quiere decir alma. Entonces es muy interesante, por eso el idioma es tan rico, el hebreo, y por eso cuando aprendes a leer en hebreo, pues rescatas mucha de la riqueza original del texto, porque obviamente te haces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si está utilizando Adán? Primero, ¿por qué cambia de Ish a Adán? Y después, ¿por qué cambia de Adán a Nefesh? Y hay una razón. Y esta razón, explican los sabios, es porque una persona humilde
que presenta su ofrenda, aunque sea una ofrenda humilde, aunque sea unas palomitas, aunque sea una torta de harina, es su propia alma lo que está ofrendando. ¿Sí? Y por eso utiliza en el hebreo la palabra nefesh. Si un alma viene y presenta una ofrenda de tórtolas o de harina. ¿Recuerdan el ejemplo de aquella mujer que Yeshua exaltó y dijo, esa mujer ha dado más que todos, porque ella de su sustento dio todo lo que tenía? Entregó el alma prácticamente, ¿no? Es lo que se entiende y es lo que dice el texto acá en Vaikra, en Levítico, que la ofrenda más humilde era la ofrenda del alma. Ahora, todo esto que les estoy diciendo está muy relacionado con el tema. ¿Por qué Vaikra es la parashá de los niños? ¿Y cuál es el mensaje que el Eterno quiere darnos a través de esto? Bueno, Vaikra, volvemos al detalle de la letra pequeña. Vaikra tiene por ahí una letra Aleph al final, como vimos ahí, bueno, ahí vimos la transliteración en el video. Tenía una imagen, pero no la tenemos ahorita ahí. Aquí tengo yo la Torá y obviamente no lo van a ver, ¿verdad? Necesitarían tener vista de águila para ver hasta acá. Pero aquí, en la parte del texto hebreo, aquí comienza precisamente con la palabra Vaikra. Y ahorita les voy a pasar para que se lo pasen y vean justo acá en la esquina superior derecha, porque el hebreo se lee de derecha a izquierda. Ustedes pueden ver la palabrita hebrea, está aquí, Vaikra, y pueden ver cómo está la letra Aleph más pequeñita que las demás. Tenemos la Bab, tenemos la Yod, tenemos por ahí la Kaf, la Resh y al final la letra, la Aleph pequeña. ¿Sí? Y esto es algo que a lo mejor nosotros al leerlo o al ver los símbolos, pues a lo mejor no nos llama la atención. Pero obviamente a un israelita, a un judío, pues sí le va a llamar la atención. Y esto desde tiempos inmemoriales, desde hace milenios, llamó la atención. ¿Por qué esa letra se escribió más pequeña que las demás? ¿Por qué fue que se escribió así? A ver, ahí se los voy a pasar si lo quieren ver. En la esquina superior derecha, ahí donde empieza el texto, la primera palabrita, y ahí pueden apreciar la letra Aleph más pequeña. Entonces, cuando el pueblo se hizo la pregunta, ¿por qué? Tenemos que recordar, ¿quién escribió la Torá? Moisés. Moisés escribió la Torá. Entonces, fue Moisés el que escribió esa letra más pequeña. Él, ¿verdad? A propósito la puso más pequeña. Los sabios judíos a través de la historia han tratado de dar respuesta a este misterio de la Aleph pequeña y la mayoría coinciden en que esto fue una señal de humildad. Que esto fue una señal de humildad en Moisés, porque el término Vaikra, cuando dice ahí la escritura y llamó el Eterno a Moisés. Este concepto o este término de y llamó nos habla de que entre el Eterno y Moisés existía una relación muy estrecha, una relación muy cercana, una relación que nadie más tenía. Nadie en el pueblo tenía esa relación con el Eterno más que Moisés. Y esto, de alguna manera, a Moisés lo hacía sentir, pues sí, muy privilegiado, lo hacía sentir muy honrado, pero Moisés era un hombre al que no le gustaban los reflectores.
Moisés era un hombre que no andaba persiguiendo la fama. Él no andaba buscando reconocimiento de nadie. Él no andaba buscando que la gente lo alabara o que la gente dijera: wow, mira Moisés, qué importante es Moisés, qué grande es Moisés. Él no andaba buscando nada de eso. De hecho, yo creo que Moisés era el tipo de persona que le molestan esas cosas. Que hasta te da pena, ¿no? Que te anden ahí como queriendo exaltar y que te reconozcan y que nada. Moisés no era ese tipo de persona. Entonces, cuando tiene que escribir Vaikra, lo cual denota esa relación que él tenía con el Eterno, porque el Eterno lo llamaba a él a encontrarse con él. Entonces, dicen los sabios, esa fue la razón por la cual Moisés escribió esa Aleph pequeña. Es una señal de humildad. Aquellos que estudiaron hebreo, saben algo de hebreo, saben que las letras hebreas tienen un valor numérico asignado. Y que la letra Aleph, además de ser la primer letra del Aleph Bet, que es como el alefato, o es el alefato, el equivalente a nuestro abecedario, la letra Aleph es la primera y tiene el valor asignado más pequeño de todas las letras. ¿Cuál es el valor de la Aleph, estudiantes de hebreo? 1. 1 es el valor más pequeño. ¿Sí? El valor más pequeño, y por eso Moisés pues elige esta letra, la Aleph, para precisamente hacerla más pequeña. Bueno, ahí está una imagen en la pantalla. Esas palabras que ven ahí dice Vaikra. Ahí dice Vaikra, y como pueden ver, la letra Aleph, que es la última de la izquierda, está más pequeña. ¿Sí? Porque debería de estar igual que las demás. La segunda letra que ven ahí, que es la Yod, si usted no conoce hebreo, usted puede pensar que, ay, pero esa también está chiquita. No, esa así se escribe. Ese todo el tiempo se escribe así, la Yod. ¿Sí? Ese es su tamaño normal. Pero la última, esa última, que es la Aleph, esa debería de estar del tamaño igual que las demás. Y por eso es un misterio, porque está escrita así, pequeñita. Entonces decíamos, Moisés la dejó así como una señal de humildad. Decíamos, Moisés, seguramente él se sentía muy contento, muy privilegiado, muy honrado por esa relación tan cercana que tenía con el Eterno, pero a la hora de estar con sus semejantes, él se sentía un poco mal. ¿Recuerdan el episodio de cuando su rostro resplandecía? Y mejor se tapaba, mejor se ponía un velo, porque decía, no, pues qué pena, ¿no? Andar por la vida con el rostro irradiando, ¿no? Luz, la luz del Eterno. Quizás otros no se hubieran puesto velo, ¿verdad? Hubieran andado así como, mírenme. Pero Moisés no era esa persona, él se tapaba mejor, ¿sí? Entonces, la Aleph, el mensaje, dicen los sabios, que nos manda esa Aleph pequeña, es un mensaje de humildad. Y nos habla de que Moisés era un hombre muy humilde. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los niños? Bueno, decíamos que Levítico es un libro por demás complicado, un libro que muchos evaden. Y cuando digo muchos, créanme, aún hasta los mismos judíos, hay muchos que le sacan la vuelta y dicen, ay, Levítico, otra vez. Bueno, hay que leerlo otra vez, ¿sí? Y siendo un libro tan complicado, lleno de leyes, lleno de temas que incluso para muchos suenan obsoletos, porque decíamos ya no hay levitas, ya no hay sacerdotes. Sin embargo, Levítico, Vaikra, es el libro que se asigna para que los niños que van comenzando a estudiar la Torá, ese es el primer libro que tienen que leer y que tienen que estudiar.
Ese es el libro de Baikra. Cuando un niño pequeño que ya, digamos, ya está aprendiendo a leer y que ya va a ir a la escuela de Torah, porque hay escuelas de Torah, ¿sí? Hay escuelas de Torah. Entonces, cuando un niño pequeño va a comenzar sus clases, sus primeras clases de Torah, el primer libro obligado que tiene que aprender es Baikra. No es Bereshit. No es Génesis. Nosotros pensaríamos, pues Génesis es el primero, tiene que empezar. No. Y leía un testimonio de un rabino que decía que cuando sus hijos empezaron, tenía una hija grandecita y un niño pues que acababa de nacer. Y cuando su niña estuvo en edad de empezar a estudiar Torah, y le empiezan a dar sus primeras clases, y decidieron enseñarle a través del libro de Génesis. Y empieza a leer las historias de Génesis, y entonces empieza a hacer preguntas. Y empieza a hacer preguntas como, pues, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Y qué pasó? Y van surgiendo muchas inquietudes. ¿Y por qué había esos problemas entre Yosef y sus hermanos? Y entonces aquel judío dijo, no, tengo que cambiarle el tema de estudio a mi hija, si no, de por sí ya le tiene como que cierto recelo a su hermanito, no vaya a ser que aplique, sí, hermano, gracias, no vaya a ser que aplique la de los hermanos de Yosef o algo con su hermano, y dice, mejor vámonos por lo tradicional, Levítico, ¿sí? El primer libro. Génesis puede ser un libro muy atractivo, ¿verdad? Para los niños, de hecho lo es. O sea, a los niños les encantan las historias de Génesis, la creación, ¿no? Y el Eterno creando, los animalitos, el sol, la luna, las estrellas. Yo creo que es donde más hay las imágenes, ¿no? Para colorear y todo eso. El diluvio, los animales entrando en el arca, ¿verdad? O sea, son historias de verdad maravillosas las de Génesis. Entonces puede sonar como el libro ideal para un niño que va a comenzar a estudiar la Biblia. Pero los sabios judíos decidieron que tenía que ser Baikra, Levítico. Y por esa razón, la parashá Baikra es conocida como la parashá de los niños. ¿Sí? Esta porción que estudiamos esta semana es la porción obligada para todo niño que va a empezar a tomar clases de Torah. Es obligado. Y un niño que está comenzando a leer, que está aprendiendo a leer y que va a hacer sus primeras lecturas de la Torah, tienes que llevarlo al libro del Levítico y que lea el libro del Levítico. ¿Cuál puede ser la razón de esto? Bueno, hablábamos de la Aleph pequeña, hablábamos de la humildad de Moisés. Y cuando vemos estos conceptos podemos entender que un niño, por lo regular los niños son humildes, tienen ese carácter. Su Majestad Yeshua, el Mesías de Israel y del mundo, él dijo en cierta ocasión que si no somos como niños no vamos a poder entrar en el reino. El reino de Dios tiene que ser recibido a la manera de los niños. Si no somos como niños, no tenemos esperanzas de entrar en el reino. Ahora, siempre nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y cómo son los niños? ¿O qué características de los niños son las que el Eterno quiere que tengamos los adultos? Porque hay que decir una cosa también. Hoy en día
Hoy en día los niños ya no son como antes. Esa es la verdad. Y perdón por los niños, perdón por Eliezer que está aquí presente, pero está dormido, ¿verdad? Si no, ahorita va a decir, ¿qué traen conmigo? ¿No? Pero esto es algo, hermanos, profético. La Escritura nos habla del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y lo cierto es que los niños hoy en día, pues, no son ya como antes. Por eso los hijos de los creyentes, nosotros como creyentes tenemos una tremendísima responsabilidad en esta generación de rescatar a nuestros niños y marcar una diferencia. Más que nunca en la historia, en este tiempo, marcar una diferencia entre nuestros niños y el resto. Porque esta es una generación muy perversa. Esta es una generación donde los niños ya no son, como Yeshua decía, ya no son así. Pero bueno, aún hay esperanza. Pero ¿por qué se habla de los niños? ¿Por qué Yeshua dijo, dejen a los niños venid a mí? Porque de ellos es el reino. ¿Qué características son las que tenían los niños y que el Eterno busca aún en las personas adultas? ¿Qué piensan? ¿De qué puede estar hablando? La sencillez. La humildad, ¿verdad? Hablábamos de humildad. Si alguien tenía humildad, pues los niños. Sí. La fe. ¿La qué, perdón? La fe. La fe. Es algo muy espontáneo. Algo muy espontáneo de los niños es que ellos tienen fe. Ellos creen. Y te creen y bueno, la gente les cuenta historias que si el conejo de la Pascua y que si el hada de los dientes y que Santa Claus y los niños creen. Ellos creen, ellos tienen una fe para todo. Tienen esa ingenuidad, no hay malicia. Ellos les invitan, les llamas para compartirles de la palabra y ellos vienen. Sí, ellos están. Bueno, antes, repito. Nos tocó esa época en donde hacíamos campañas y hacíamos escuelitas bíblicas. Tenemos en la página de Facebook de nuestra comunidad, ustedes pueden ver ahí fotos y videos de hace muchos años que hacíamos escuelitas aquí y no cabían los niños. Todo esto, hermano, lleno de niños. Todavía en el año que empezamos a estudiar raíces hebreas y que empezamos, recuerdo que el primer Shabbat oficial que guardamos, que hicimos la ceremonia de recibir el Shabbat un viernes en la tarde aquí, teníamos como unos 50 o 60 niños sentados aquí, sentados en el suelo aquí todos, y las mesas allá atrás con los adultos, en el primer Shabbat que guardamos. Y todos los niños bien atentos a lo que estábamos haciendo. Hoy las cosas se han complicado más. Hoy los niños todos con celulares, todos distraídos en sus cosas. Les quieres hablar de Dios o algo y nada, ellos están muy involucrados en el mundo. Está terrible la situación, de verdad, hoy en día. Hay papás que ponen hasta armas en manos de los niños chiquitos de 5 años, 4 años, para jugar. Sí, hay muchas situaciones que han llevado a los niños de hoy, de verdad, a ya no ser como aquellos de los que se nos habla en las Escrituras. Y esas cualidades, o esa inocencia, esa ingenuidad, esa humildad, esa fe que tenían para recibir el reino. ¿Sí? Sin embargo, seguimos con la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Vaikra? ¿Por qué se elige este libro para enseñar a los niños? Si vemos que los niños tenían muchas virtudes, creo que quizás lo que tendríamos que pensar
es cuál es el principal problema, por así decirlo, que presentan los niños, que presentaban desde siempre y hoy pues todavía más. Pero cuál es, piensen por un momento, un problemita así que de manera natural los niños tienen desde pequeñitos. Seguir órdenes y instrucciones. Rebeldía. No. Egoísmo. Los niños son egoístas. Cualquier niño, todos desde pequeñitos y desde todas las generaciones, desde milenios. Los niños son egoístas. Pueden tener todas las virtudes que ya dijimos, fe, humildad, o sea, todo, pero egoístas siempre. Los niños son de mío, desde bien chiquitos. O sea, son así, papá mío, mi papá, no tuyo, mío, mamá mía, no es tuya. Si el biberón mío, el juguete mío, y todo es de ellos, y no te atrevas, ¿verdad? Porque mío. Ese ha sido el problema desde siempre. Virtudes muchas, pero ese problemita, esa situación del egoísmo ha estado presente desde siempre. Si algo te transmite el libro de Vaikra, el libro del Levítico, es precisamente ir en contra de ese problema. Ir en contra del egoísmo, porque desde que comienza el libro de Vaikra, el tema es ofrendas, sacrificios. Y para que tú presentes ofrendas, para que tú presentes sacrificios, tienes que derribar esa barrera llamada egoísmo. Y tienes que reconocer que lo que tú dices mío, no es tuyo. Tiene que aprender mi niño que no es suyo, es del Eterno. Y es la enseñanza. Si el niño va a decir, no mío, no suyo, es del Eterno y usted le tiene que dar al Eterno. El tema de las ofrendas y los sacrificios que arranca con esto el libro de Vaikra va a ir de manera frontal en contra de ese problema, el problema del egoísmo, un problema natural en los pequeños, en los niños. Y esto es lo que yo puedo apreciar. ¿Sabe? Levítico es un libro complicado, apenas es nuestra primera semana y por lo regular siempre tengo muy claro el tema que voy a compartir en Shabbat. No en la semana, pero en el mismo Shabbat, en la noche, ya les he compartido acerca de que soy una persona que necesito hacer como los temas, separarlos, porque luego se me mezclan, se me revuelven. Entonces el tema que yo comparto los viernes en la noche, pues lo preparo el mismo viernes, porque estoy con las reflexiones diarias y entonces hasta después de la última reflexión, entonces ya puedo pensar en el tema para el viernes en la noche. Y hasta después de que ya compartí el tema del viernes en la noche, puedo pensar en el tema para el Shabbat. Lo de la clase es diferente porque ahí ya llevamos un orden, ¿no? Pero usualmente es así. Y cuando yo comienzo a estudiar los viernes en la noche para el tema del Shabbat, normalmente no batallo mucho, es como muy claro. Como he estado leyendo sobre la porción toda la semana, he estado estudiando, entonces a veces el tema surge de la última porción, o surge de la Haftará, surge de alguna frase, pero muy claramente. Y ahora no, ahora estuve de verdad batallando mucho con este tema y no encontraba, y oraba y le decía, Padre, pues
háblame, ¿verdad? Dime algo, ¿qué va a ser lo que vamos a hablar? Y ahí me estaba dando cuenta, o confirmando precisamente eso. Levítico Baikra es un libro complicado, es un libro difícil. Y esta porción de las ofrendas, dijo, bueno, ya hablamos de todas las ofrendas toda la semana. ¿Qué vamos a hablar? Y justo en la madrugada, ya medio dormido y todo, vino esto de la Aleph pequeña, vino esto de la parashá de los niños, vino esto de la humildad, vino esto de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué los niños tienen que estudiar este libro tan difícil? Y vino a mi mente eso, el egoísmo. El egoísmo. Y el egoísmo no es un problema exclusivo de los niños. O sea, los adultos también luchamos con el tema del egoísmo. Y detrás de muchos delitos y pecados que se cometen en el mundo, hay egoísmo. Hay una situación tremenda de egoísmo. Incluso guerras pueden estarse dando por una causa egoísta, por personas que quieren acaparar, que quieren tener solamente ellos. El egoísmo ha movido a mucha gente a hacer daño a otros. El egoísmo ha dañado familias, ha terminado con amistades, congregaciones incluso se han venido abajo por personas con un corazón egoísta. Entonces estamos hablando de algo de verdad muy significativo. El tema de las ofrendas, el tema de los sacrificios, el cual desafía a ese egoísmo del que estamos hablando, no solamente pretende derribar ese pecado o derribar esa barrera del egoísmo, sino que pretende este tema de las ofrendas acercarnos a Hashem, acercarnos al Eterno. Porque el propósito final de que uno presente una ofrenda es acercarte a Dios. La palabra hebrea que se traduce como ofrenda es la palabra corbán, en singular corbán, en plural corbanot. ¿Sí? Es traducida como ofrendas, pero la realidad es que la palabra ofrenda no le hace justicia al término hebreo, porque corbán es algo que te acerca al Eterno. Terminamos el libro del Éxodo. ¿Se acuerda que el Éxodo, cómo lo terminamos? Con Moisés levantando el tabernáculo, levantando el Mizcán. Dijimos, con un pueblo de Israel triunfante, porque finalmente lograron que la presencia divina regresara a ellos, pues se había apartado de ellos. La presencia divina se había apartado del pueblo de Israel debido al pecado del becerro de oro. Cuando Moisés levantó el tabernáculo, la presencia divina regresó. Y así concluye el libro del Éxodo. En victoria, en alegría, tenemos otra vez la presencia divina. Logramos traer la presencia de Dios a este mundo. Pero ahora Levítico comienza diciendo, ahora vamos a hablar de cómo le vamos a hacer para que la presencia divina no se vaya otra vez, sino que permanezca entre nosotros. Y cuando lo ves así, Levítico se convierte en un libro de vital importancia. Y ya no parece tan aburrido. Y ya no parece tan complicado. Sino que es un libro sumamente importante, que nos va a ayudar a descifrar cómo le hago para que la presencia divina no se aparte de mí. No me deje. Salmo 51, ¿se acuerda David cuando está diciendo,
No te apartes de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, este libro habla de eso. Y el sistema de los sacrificios, el sistema de las ofrendas, es un sistema diseñado por el Eterno precisamente para que haya ese acercamiento entre Dios y el hombre. No alejamiento, sino acercamiento. Eso es lo que hacen las korbanot, eso es lo que hacen las ofrendas. Aquellas ofrendas que son presentadas de todo corazón, con humildad, con reconocimiento. La Torá nos cuenta la historia de dos muchachos que presentaron sus ofrendas delante del Eterno. Ambos se presentaron delante del Padre y ambos trajeron sus ofrendas. Sin embargo, la Torá dice que el Eterno se agradó más de la ofrenda de uno de ellos y no se agradó tanto de la ofrenda del otro. Estos muchachos se llamaban Caín y Abel. Y hay una razón por la cual la Torá nos dice que el Eterno se agradó más de la ofrenda de Abel. Y es que la Torá dice que Abel eligió de entre lo que él tenía para presentar su ofrenda, él eligió lo mejor. Y Caín no. Y esa fue la diferencia. Abel escogió lo mejor. Lo mejor. Dice que escogió el becerro más gordo, ¿verdad? El animal más gordo. Ese. Lo mejor que tengo. Eso es lo que quiero darle al Eterno. Y la ofrenda de Caín pues era más bien como normal. ¿Sí? Normal, como quien toma de lo que, pues de lo que me sobra o de lo que tengo, así, lo que sea. Esto es como cuando un creyente o los creyentes quieren dar una despensa a alguien. Y tú dices, voy a regalarle una despensa a una persona que necesita. Entonces voy a ir al súper y voy a comprar las cosas para la despensa. Y vas al súper y empiezas a escoger las cosas y buscas de lo más barato. O de lo que tú no comes. O sacas de tu casa, ¿verdad? Lo que, mira, esto ya tiene meses aquí. Este lo he hecho. ¿Creen que eso está bien? No. Porque darle una despensa a alguien es una especie de ofrenda. Porque dijo su majestad Yeshua, por cuanto lo hicisteis con estos mis hermanos, los más pequeños, conmigo lo hiciste. Si tú le compartes algo a un necesitado, es como darle una ofrenda al Eterno. Por cuanto lo haces por la persona, lo haces por el Eterno. ¿Eso es lo que quieres darle al Eterno? ¿De lo que te sobra? ¿De lo que ya no te comiste? ¿O de lo más barato del súper? Mínimo la ofrenda tendría que ser como de lo que tú usas para ti. Si yo uso un shampoo muy caro, pues oye, de ese dale. Si no es que uno mejor. Si tú compras de un jamón más fino, ¿por qué le vas a dar del que está en oferta? Y ese es el punto. La ofrenda de Caín fue así. Ahí se va. Lo que hay. Pero Abel tomó lo mejor. Lo mejor que tenía y no lo pensó dos veces. Entonces el Eterno se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Levítico
abre este tema y nos habla de las ofrendas y nos dice la necesidad que los niños tienen de aprender esto. La necesidad que los niños tienen de aprender a dar, aprender a desprenderse, porque es un problema que está ahí muy arraigado, el no querer desprenderte de lo que consideras tuyo. Es que es mío. ¿Por qué voy a darle a alguien lo que es mío? ¿O por qué voy a darle a alguien lo que a mí me ha costado tanto? Porque algunos luego decimos así: es que yo me esforcé, yo trabajé, yo sudé para ganarme esto, ¿cómo lo voy a dar así? Cuando logramos entender que todo le pertenece al Eterno, que nuestras fuerzas no son nuestras fuerzas, que nuestras capacidades no son nuestras capacidades, cuando logramos entender que todo viene del Eterno, entonces podremos derribar esa barrera del egoísmo y poder darle al Eterno lo que Él merece. Y cuando digo darle al Eterno hay muchas maneras de darle al Eterno. Hay una amplia gama de formas distintas en que podemos darle al Eterno, presentar nuestras ofrendas delante de Él. Ahora bien, hay ofrendas obligatorias y hay ofrendas voluntarias, pero eso ya es parte de otro tema. Hoy yo creo que el Padre quería más que nada que entendiéramos la necesidad de ser como niños. Y al recordar esa necesidad de ser como niños, nos diéramos cuenta que aún siendo como niños todavía tenemos un problema con el cual vamos a luchar, y que es el egoísmo. Y allí el estudio de este libro, el estudio de Vaikra, nos va a ayudar muchísimo. De aquí en adelante, en nuestra aventura que apenas está empezando en este libro, hermanos, les invito a que no se olviden de esto. Cada lectura que vayamos haciendo de este libro de Levítico, siempre tengan presente: estamos luchando contra el egoísmo. Estamos tratando de vencer el egoísmo. Y vamos a hacerlo para la gloria del Padre Eterno. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Así vamos a concluir. Nos despedimos de nuestros hermanos virtuales que nos han acompañado. Shabbat Shalom para todos ustedes, hermanos. Nos vemos más tarde si el Eterno lo permite.